Buenas, ¿cómo les va? Primer año, ¿cómo están? Bueno, nos volvemos a encontrar, falta poquito para las vacaciones, pero la idea un poco de esta clase, ¿sí? Es retomar nuestro camino histórico, que estamos viendo aquel pasado lejano, que por lo que estuvimos charlando también, sé que es un pasado que les viene interesando bastante, y hoy es una clase extremadamente importante porque vamos a empezar a conocer y a conversar sobre el modo de vida que hoy tenemos, básicamente, el que hoy domina el mundo, ¿sí? Que es el modo de vida urbano. ¿Bien? Estábamos, recuerden, recorriendo la prehistoria. Estábamos viendo primero cómo apareció la humanidad, ¿sí? Nuestra especie, hace unos millones de años, si hablamos de los ancestros más lejanos, 4 para ser más exactos. Si hablamos de nuestra especie concreta, los Homo sapiens, hablábamos de unos 250 mil años atrás. Vimos cómo esos ancestros y esas ancestras nuestros empezaron a poblar el resto del mundo. Vimos cómo adoptaron un modo de vida que era el cazador-recolector, ¿sí? Nómade, se movían de un lado a otro, pequeños grupos. Vimos cómo pasaron de esa manera miles de años, ¿sí? Hasta que, luego de esa inmensa etapa, el Paleolítico, ¿sí? Donde se vivió de esa manera y donde hubo gigantescos desarrollos como el lenguaje con el que me estoy comunicando con ustedes, en el 10.000 más o menos antes de Cristo, en algunas partes del mundo, y debido a cambios en el ambiente, creemos, o quizás algunas otras circunstancias, comenzó a aparecer otro modo de vida diferente que es el aldeano. ¿Sí? Modo de vida aldeano, del que también ya venimos hablando. ¿Sí? En esta etapa neolítico aparece este modo de vida basado sobre todo en la cría de animales, en el cultivo de plantas y en la construcción de poblados permanentes, en los que estos grupos de humanos ya se quedan durante muchas generaciones. ¿Sí? Ya aprendimos, no lo voy a repetir de vuelta. Proceso largo, llevó mucho tiempo, ¿sí? No fue de un día para otro, bien. No fue necesariamente una mejora, son modos de vida distintos, con sus ventajas y sus desventajas. Mientras algunos vivían en el modo de vida aldeano, muchísimas otras personas, la mayoría de hecho, vivía como cazadora-recolectora, demás. Pero ese mundo de algunas aldeas, de cazadores-recolectores, es muy distinto al que tenemos hoy. La pregunta es entonces siempre, bueno, ¿y cuándo empieza? ¿Cuándo empiezan a funcionar las cosas como nosotros más o menos la conocemos? ¿Por qué? Porque recordarán que dijimos que tanto en el modo de vida cazador-recolector como en el aldeano hay una enorme igualdad. No hay ricos ni pobres, los productos y los trabajos se reparten de manera más o menos igualitaria, las cosas se deciden en grupo. No nos suena eso, ¿sí? Nuestras sociedades claramente no funcionan así. ¿Qué pasó entonces? Bueno, resulta, y ahí vamos a empezar a hablar de nuestro tema de hoy, que si viajáramos 3.500 años atrás, en realidad 5.500 años atrás, 3.500 antes de Cristo, ¿sí? A una zona del mundo particular que se llama la Mesopotamia asiática, ¿sí? Yo les voy a dejar después un mapita para que lo ubiquen. Em, Está donde hoy donde hoy se ubica la actual Irak, ¿sí? Si viajáramos, digo, a esa parte del mundo, encontraríamos al costado de dos grandes ríos, el Tigris y el Éufrates, algo muy diferente a pequeñas aldeas. Nos encontraríamos con enormes murallas de ladrillos de barro, ¿sí? O de piedra, rodeando gigantescas construcciones, ¿sí? Con forma de pirámide, muchos edificios metidos adentro de estas murallas, ¿sí? Campos en las afueras, atravesados por canales, es decir, una suerte de pozos, una suerte de caminos, así, que llevan el agua de estos ríos a los campos para que se puedan cultivar, ¿sí? Nos encontraríamos básicamente con ciudades diferentes a las que hoy tenemos, por supuesto, pequeñas comparadas con las que hoy tenemos, por supuesto, pero ciudades al fin. ¿Y qué pasaría si empezamos a caminar por estas ciudades, sorprendidos, diciendo, che, ¿qué pasó? ¿Dónde está la aldea? ¿Cómo hay una ciudad de repente acá? Si empezamos a caminar por estas ciudades, nos encontraríamos con muchísimos, primero en las afueras, en estos campos, poblados, ¿sí?
muy parecidos, ahí sí, a aldeas, casillas de barro, pequeñas, chozas, ¿sí? Veríamos a muchísimas personas viviendo entre estos campos, en condiciones muy duras, aclaro, ¿sí? Mucha miseria, mucho hambre, gente trabajando de sol a sol, capataces quizás, personas que están controlando el trabajo de estas otras personas, vigilándolas, ¿sí? Seguimos avanzando en este panorama tan feo de personas tan explotadas y viviendo tan mal en las afueras y cruzamos quizás las murallas de la ciudad, si es que nos dejan pasar, porque veríamos que esas murallas con sus puertas están muy controladas, soldados, ¿sí? Raro. Entramos y ya nos vemos adentro de la ciudad otro panorama distinto. Olor muy feo, horrendo, asqueroso, ¿sí? Basura tirada en las calles, pero también riqueza. Por primera vez nos encontramos con riqueza. Veríamos grandes mercados en la ciudad puestos como una feria, vendiendo y comprando muchísimas cosas, personas mejor vestidas, moviéndose y caminando de aquí a allá. Veríamos quizás todo un grupo de albañiles y trabajadores trabajando en las murallas, arreglando, también con capataces que los vigilan, personas que miran que trabajen, los controlan, ¿sí? Y si seguimos avanzando y vamos a ese gran edificio piramidal del centro, nos encontraríamos allí, ¿sí? Con la entrada también guardada por guardias. Imaginémonos que somos lo suficientemente astutos, astutas y nos podemos colar ahí adentro. Bueno, lo que veríamos, además de más soldados, muchos más soldados, sería ya a las personas más ricamente vestidas de toda esta ciudad. Veríamos muchos objetos lujosos, veríamos muchísima comida, granos sobre todo, de trigo, que era lo que principalmente, y la cebada, que era lo que más se cultivaba en esa zona, ¿sí? Acumulados y guardados. Veríamos estatuas de unos seres, quizás dioses, con unos hombres vestidos también de maneras muy extrañas que se encargan como de cuidar esas estatuas, sacerdotes, ¿sí? Veríamos una sala enorme con un hombre sentado en esa sala, ¿sí? Una barba muy notoria y recibiendo personas y dictando órdenes, un rey, quizás, ¿sí? Qué diferente todo, ¿no? Nos iríamos de aquella ciudad con una gran pregunta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que veníamos viendo que el mundo era, era un mundo de igualdad, unas aldeas, y de repente tenemos esta ciudad súper organizada, ¿sí? Gigante para lo que era la época, con tanta gente viviendo, con gobernantes, con mucho poder, con sacerdotes que tienen todo un templo gigantesco, con miles de personas, mejor dicho, trabajando medio obligadas para estos otros, con gente con riqueza y gente con extrema pobreza. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó es que apareció el modo de vida urbano, ¿sí? Lo que pasó, si ustedes se fijan un poquito en lo que estuvimos acercando, es que luego de esa aparición de esas primeras aldeas en el 10.000 a.C., los milenios van pasando, ¿sí? Y los cambios se van produciendo. Estos especialistas, estas personas que tienen un trabajo a tiempo completo, en algunas de estas aldeas y en algunas partes del mundo comienzan a producir mayores conocimientos, mejores herramientas. Eso lleva a que las cosechas se hagan mejor, a que la aldea se construya mejor, a que haya más comida, eso lleva a que haya más población. Digo, es un proceso, ¿no? Una rueda que va haciendo que estas aldeas vayan creciendo, vayan creciendo, vayan creciendo en el tiempo. Algunas aldeas se quedaron ahí, siguieron siendo aldeas. Pasaron 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 años y siguieron siendo aldeas. No hay ningún problema. Pero en algunas partes del mundo, vuelvo, ese crecimiento de esas aldeas, esa mejora de la tecnología, empezó a hacer que junto con la mayor cantidad de gente, junto con las mayores herramientas y tecnología, ¿sí? También creciera el asentamiento. Las construcciones crecieron, los edificios crecieron, ¿sí? Y esa aldea comenzó a empezar a parecerse a algo más parecido a una ciudad. ¿Bien? Entonces la ciudad es es fruto de eso, de todo este proceso tecnológico de aumento de la población, de aumento de las herramientas, ¿no? Demás. Ahora bien, eso por sí solo no nos explica por qué estas ciudades son un poco, por decirlo de alguna manera rápida, el primer caso en la historia de la humanidad de la gran desigualdad. ¿Sí? No nos explica por qué hay reyes gobernando a miles de personas
de una forma tan violenta y tan dura. No nos explica por qué hay ricos y pobres. No había ricos y pobres en el modo de vida cazador-recolector aldeano. ¿Sí? No nos explica por qué estas grandes diferencias. No nos explica por qué hay un tremendo machismo. Estas primeras ciudades del mundo, que son los primeros lugares en los que tenemos un registro escrito, ¿bien? Las ciudades vienen con escritura, un gran invento, nos permiten conocer las primeras leyes de estas ciudades. Bueno, en las primeras leyes, una de las primeras cosas que notamos, ¿sí?, es que las ciudades estas eran tremendamente machistas. Las mujeres tienen muchísimo menos derechos, claramente son señaladas como un sujeto inferior, ¿sí?, a los hombres. ¿Cómo se explica todo esto? ¿Cómo pasamos en este proceso de que aumentó en algunas partes la población y apareció una ciudad, ¿sí? ¿Cómo eso vino acompañado, ¿sí?, de esta enorme desigualdad? Bueno, es un tema muy complicado, ¿sí? Las historiadoras y los historiadores no tienen una respuesta firme que explique esto, porque no hay mucho registro de qué es lo que pasó, ¿sí? Hay teorías, hay hipótesis, ¿sí?, para explicar un poco este gran cambio de una sociedad igualitaria a sociedades desiguales. Primero, lo que tratamos de explicar es cómo pasó eso. Segundo, lo que tratamos de explicar es por qué la gente lo aceptó. Digo, claramente no hace falta ser muy avispado para ver que esta forma de vivir que les estoy describiendo de las ciudades no era muy bonita para la gente campesina, trabajadora, para las mujeres, los que las pasaban peor. ¿Por qué decidieron aceptar vivir así? ¿Sí? Entonces, esas son las dos grandes preguntas que nos motivan un poco, ¿no? Sobre la primera pregunta, que es ¿por qué se llegó a eso? Bueno, hay muchas hipótesis, como yo les decía, explicación. Una de las hipótesis tiene que ver con que hay dentro de estos especialistas, digamos, un grupo de estos especialistas empezó a acumular más riquezas que el resto de la gente en las aldeas, ¿no? Empezó a acumular más riquezas, ya sea porque tuvieron más suerte, porque fueron más talentosos, porque su trabajo era muy importante, no sabemos. Empezaron a acumular más riquezas, más riquezas. Con esas riquezas empezaron un poco a controlar y a manejar a otros grupitos de personas, ¿sí? Gracias a ese poder que empezaron a juntar, empezaron capaz a decir, bueno, cuando esa aldea decidía entre todos lo que había que hacer, y esa persona o esa familia empezó a tener más importancia y más peso en las decisiones, y con el tiempo, después de 1, 2, 3, 50, 100 generaciones, terminó pasando que el poder de la aldea terminó quedando en esa familia, ¿sí? Y ahí habría un poco empezado todo, ¿no? Esa familia que quizás empezó a gobernar y a manejar, se rodeó de las personas de confianza, que se volvieron un poco sus segundos, ¿no? Empezó a controlar a los demás, el trabajo del resto, ¿sí? Y de a poco, estamos hablando de procesos enormemente largos, eso fue el inicio, si se quiere, de los primeros reyes, ¿no? De los primeros estados, ¿no? De las primeras desigualdades, unos que se empiezan a quedar más con algo, con otro, gente que se queda con menos. Acá clave, por supuesto, la violencia. Estos grupos que habrían empezado a hacerse más poderosos, sin duda tuvieron de su lado a los soldados, ¿sí? A los guerreros del grupo, de la aldea y después de la ciudad, ¿no? Que los van a acompañar y los van a defender. Esa es una de las explicaciones, ¿sí? La otra de las explicaciones es que alguno también de estos grupos de especialistas comenzó ya acá no hablamos de lo material, ¿no? De que empezó a quedarse con más, comenzó a convencer al resto de que ellos tenían más poder que los demás. ¿En quién pensamos? Sobre todo en los sacerdotes. ¿Se acuerdan que los sacerdotes ya existían? Los brujos, los chamanes, la gente que se comunicaba con los espíritus, existía ya entre los cazadores recolectores. Bueno, se cree que quizás una explicación es que en estas aldeas algunos de estos sacerdotes empiezan a convencer al resto de la población de que, bueno, como ellos son los que hablan con los dioses, ellos, o los espíritus, o lo que sea, ellos tienen muchos más derechos que los demás, y que la gente tiene que hacer lo que ellos dicen, porque ellos hablan con los dioses. O sea, si yo lo que te digo lo dice el dios, en teoría, vos me tenés que obedecer, ¿sí? Entonces, que gracias a que empezaron a convencer más a la gente de esto, la gente los terminó obedeciendo más,
y que ahí arrancaría la desigualdad, ¿no? Este grupo empieza a volverse más poderoso, ¿sí? Dentro de la gente que está en este grupo termina apareciendo un jefe, que después va a ser el rey, la gente los obedece porque cree que los dioses quieren que eso pase, ¿no? Y ahí tenemos otra explicación, ¿sí? Una está más centrada en que, bueno, un grupo empezó a quedarse con más, otra está centrada en que un grupo comenzó a convencer a los demás usando la religión. Como sea, seguramente hubo un poco de las dos, ¿sí? Lo que es cierto es que cuando aparece el modo de vida urbano, este modo de vida en ciudades, mucha población, tecnología más avanzada, transformación de todo el ambiente y sobre todo enorme desigualdad, ¿sí? Eh, este grupo, esta elite, que tiene un gran poder y que desde adentro de la ciudad controla al resto de todos los demás, de las demás personas que trabajan en los campos, en las construcciones, todo para ellos, ya están recontra instalados. ¿Sí? Están recontra instalados. Es una historia triste, sin duda, porque más allá de que la ciudad viene acompañada con un montón de ventajas, como les digo, sobre todo grandes tecnologías e inventos que nunca antes habían existido en la humanidad, como la escritura, como el calendario, como la rueda, viene acompañada también de este modo de vida en el que miles de personas, las grandes mayorías, empiezan a vivir mal. Una historia que nos es conocida. Hoy en el mundo la gran mayoría de la gente no vive bien. Bueno, eso tiene su origen aquí, en estas primeras ciudades. Nos quedará entonces la duda de cómo eso terminó ocurriendo, ¿no? ¿Por qué? Hay hipótesis, hay explicaciones. De lo que sí tenemos la certeza, y les tiro y cierro con este dato de color si se quiere, es de que hubo resistencias. De lo que sí tenemos la certeza, y esto está estudiado e investigado, que estas primeras ciudades, estos primeros estados, ¿no? Con sus reyes, ¿no? Que trataron de controlar y dirigir y explotar un poco a toda la población, les costó muchísimo lograr mantener todo esto. ¿Sí? Hay registros de rebeliones, hay registros de gente que se escapa de la ciudad. ¿Y saben a qué se escapa? Esto les va a resultar muy curioso. Se escapa a vivir, a irse a vivir como los cazadores recolectores. ¿Sí? Se escapan de la ciudad y se van a vivir como los cazadores recolectores, en las montañas, ¿sí? Hay registros de rebeliones campesinas, hay registros de personas que no cumplen con lo que los reyes les piden, hay registros de un montón de reinos y de ciudades que colapsan. Existen unos 100, 200 años y después desaparecen porque no funcionaba, ¿sí? Y no pudieron organizarlo. Entonces, nos queda claro que aunque ese modo de hacer las cosas, el modo de vida urbano, marcado, como yo les digo, por la desigualdad, por gente con mucho poder sobre gente con poco, que es un poco el que hoy, con todos los cambios que hubo, por supuesto inmensos, tenemos, nos queda claro que aunque ese modo de vida es el que terminó triunfando, claramente, y que esa desigualdad tan grande es la que hoy tenemos, nos queda claro, insisto, que costó muchísimo, muchísimo imponerla, ¿no? Y yo creo que ese es un lindo mensaje. Pensar que cuando a veces piensa, chicas y chicos, no, las personas somos muy malas, los seres humanos somos una porquería. Bueno, capaz no, porque evidentemente, ¿sí? Durante muchísimo tiempo, la mayoría de la gente no quiso vivir de esta manera, tan desigual y tan fea. Entonces, bueno, eso habla bien de nosotras y de nosotros también, ¿no? Así que nada, este es un primer pantallazo sobre el origen del modo de vida urbano y el origen de las grandes desigualdades. Luego vamos a seguir hablando sobre cómo eran estas primeras civilizaciones urbanas más en detalle, hablaremos de cómo funcionaban, hablaremos de distintas lógicas propias de ellas, ¿sí? Y de algunas características más puntuales de las civilizaciones más antiguas como Egipto, Sumer, Akkad, ya les voy contando. Pero creo que es un tema interesante para que empecemos a pensar algunas cosas y nos motiva algunas reflexiones, ¿sí? Así que, sin más, les saludo, espero que tengan una muy buena semana y días y nos vemos pronto. Adiós.